vamos entonces a retomar. Yo corrí la silla y no sé si eso dejó que vengo todo, pero bueno. Vamos entonces a retomar lo que estábamos el jueves pasado hablando, que habíamos terminado, digamos, de pintar un cierto panorama que trataba de alejar esas falsas imágenes del cielo como eterno aburrimiento. ¿Se acuerdan? Esas imágenes, tanto que habíamos dicho desde la cultura popular, por decirlo de alguna manera, el comentario de Freddie Mercury, como que iba a ser mucho más divertido el infierno, cosas por el estilo que surgen de formaciones grotescas, ¿no? Pero también observaciones eruditas, como el gran Borges, que decía, imaginaba un pueblo de inmortales que justamente la misma inmortalidad iba a traer hastío. Y respondiendo, saliendo al paso de esta visión, habíamos tratado de mostrar que lejos de ser un hastío y una contemplación lejana, íbamos a vivir en una permanente, estamos hablando del cielo, después vamos a hablar de lo que significa nuestro destino definitivo, que es la resurrección, donde vamos a recuperar nuestra plena corporeidad, nuestra relación con el prójimo, carne y hueso, y nuestra relación con todo el cosmos. Ahora estamos hablando de ese estado, lo que llamamos el estado intermedio, donde nuestras almas, si mueren en gracia, después vamos a hablar del purgatorio, si mueren en estado de gracia, van directamente al encuentro con Dios, a la comunión con Dios. Y esa comunión, lejos de ser un aburrimiento, lejos de ser un hastío, va a ser un eterno crecimiento, habíamos dicho, en el amor, en la novedad. Nosotros somos seres finitos, limitados, pero Dios nos va a hacer crecer hasta más allá de nuestras propias posibilidades. Entonces esto, habíamos tratado de mostrar, va a ser cualquier cosa menos un aburrimiento. ¿Por qué? Porque vamos a seguir creciendo más allá de lo imaginable, más allá de lo que nuestros propios límites, aún totalmente glorificados, nuestra alma, vamos a seguir creciendo en el amor. Porque el amor siempre es novedad, porque el amor siempre es plenitud, porque el amor siempre es crecimiento. Y en la medida que Dios nos regale el participar de esa comunión plena de amor entre las tres personas, nosotros vamos a seguir creciendo en ese amor. De manera que esto es cualquier cosa menos un aburrimiento. De eso habíamos intentado esclarecer la vez pasada. La charla que plantea este encuentro, este desayuno, es si los santos del cielo, ya que no vamos a estar solos en ese encontrarnos con Dios, vamos a estar acompañados del alma de todos los santos, después vamos a ver también el caso de la Virgen María, que es único, ¿no es cierto? Pero todas esas almas, lo que nos preguntamos, bueno, lo que podemos pensar, bueno, una vez que nos desprendemos de lo que es todas las preocupaciones del mundo, de todas los avatares de esta historia, de todas las angustias, bueno, uno puede imaginar que los santos están ya liberados, despreocupados de lo que le pasa al mundo, ¿no? Y esa es la pregunta un poco que nos convocaba hoy, si los santos viven así, despreocupados, desinteresados de nuestra suerte aquí en el mundo, de la iglesia peregrina, ¿no? Y bueno, una vez más, nada tan lejos de la verdad. Ustedes, si aparece algún comentario. Sí, el que apareció ahora, bueno, fue de vuelta con el tema de la nieve, para cerrar el tema meteorológico. Belén, que dice que tuvimos el 8 de julio de 2007, ¿es de acá, Belén, de Buenos Aires? Sí, creo, sí, Belén. Porque, si no me equivoco, fue el 9 de julio. El 9, sí, fue el 9 de julio, sí. Una nevista, y la recordamos como gran nevada. Es así. 80 y pico de años que no nevaba acá. Es así. Así que bueno, ese es el último comentario por ahora. No, espérate, porque quedó otro que no vi. Marcela
dice, estamos desde Bari acompañando. Marcela, la hermana de Moni, que está pasando unos días reemplazando mi presencia. Uno diría, ay, mi reemplazable presencia. Pero bueno, está acompañando a Moni unos días mientras yo estoy acá. Bueno, y ahí Belén también nos saluda a Gaby y a mí. Muchas gracias. Gracias, Belén. Bueno, así que la gran pregunta es entonces que vamos a abrir es este tema, ¿no? Y empezar recordando que cuando nosotros rezamos el credo, ¿no? Rezamos justamente que creemos después de decir que creemos en la Iglesia Católica, creemos en la comunión de los santos. ¿Qué es esto de la comunión de los santos? Bueno, este artículo de fe de la comunión de los santos es lo que sale a responder esta pregunta de si los santos se preocupan por nosotros o no. Y ya esto nos está dando una pista, la comunión de los santos. Los santos no es solamente la comunión de los santos en el cielo. Cuando se refiere a la comunión de los santos, se está refiriendo a la comunión de todos los cristianos. Es decir, de los tres estados de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? La iglesia celestial, la iglesia que ya está en el cielo, los santos del cielo, la iglesia penitente o purgante, que está en ese trance de purificación que es el purgatorio, y nosotros que somos la iglesia peregrina en la historia. Cuando hablamos de la comunión de los santos, estamos hablando de la comunión de todas estas personas, todos estos cristianos, todas estas personas que gozan de la gracia de Cristo entre sí. Con lo cual estamos diciendo que también los santos están en comunión con nosotros, no están desinteresados de nuestro destino. Y esto lo desarrolla muy bien el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, que es un documento sobre la Iglesia, es una constitución sobre la Iglesia, donde justamente muestra en uno de los números, entre el número 48 y 51, habla sobre esta mutua comunión. Es muy lindo porque habla de esta mutua comunión entre las tres iglesias, aclarando que es una sola, pero tres iglesias en el sentido de tres estados de la iglesia, y que, si bien forman parte de la misma iglesia, hay un desbordar las categorías del tiempo y del espacio. Esto es lo hermoso. Nosotros aquí, caminando en la tierra, tenemos una comunión sobrenatural que desborda el tiempo, que desborda el espacio, con todos los seres queridos y los santos y las almas que están en el trance de purificación, sean de este momento de la historia del 2021, o de antes, o de después. Hay una comunión sobrenatural de todos nosotros que trasciende, que rebasa esas barreras del tiempo y del espacio. Y justamente lo que dice este documento del Vaticano II es que mientras algunos se purifican, esta iglesia penitente, iglesia purgante, que es la iglesia de las almas del purgatorio, otros gozan de la vida eterna ya, los santos del cielo, y nosotros peregrinamos en la tierra. Pero todas estas personas tienen una comunión estrecha entre ellos. Por supuesto, todo esto en virtud de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, que es aquel que nos ha redimido por su muerte y resurrección, y su Pascua. Todos forman parte de una misma Iglesia porque Cristo es la cabeza de esa Iglesia y con su gracia unifica a todos. Como decíamos, esta santidad, compartíamos, decíamos la vez pasada, no es un premio nuestro, sino un regalo que Jesús nos ha dado de poder estar mutuamente presentes los unos con los otros. Entonces, ¿esto qué significa? Significa justamente que en el cielo los santos siguen presentes y siguen preocupándose
preocupándose en más de un sentido. Uno pensaría que una vez que uno muere, su alma cuando va al cielo, bueno, ya está totalmente liberada de todas las ataduras de su cuerpo, todas las ataduras de la historia, y los mismos santos del cielo están también en una especie de, si puede llamarse de esa manera, de doble expectativa, de doble tensión. Sus almas son totalmente felices y es un estado irreversible. ¿Por qué? Porque están en comunión definitiva con Dios. Eso no se los quita a nadie. Y como digo, crecen continuamente en el amor. Pero eso no significa que se desentendieron de la tierra. Están presentes intercediendo por nosotros. Por eso la iglesia peregrina continuamente pide la intercesión de esos santos, porque saben que están presentes, porque saben que están intercediendo ante Dios por nosotros, cada uno en alguna cuestión que los caracterizó en vida. Por eso, no sé, San Francisco, con su amor por toda la creación de Dios, es un santo que muchas veces los ecólogos cristianos piden la intercesión. San Alberto es el gran santo de los estudiantes, por ejemplo, porque fue un erudito en su tiempo. San Francisco Javier, por ejemplo, entre otros, un santo que fue un gran evangelizador, como Santo Domingo. Bueno, no quiero, el mismo Santo Tomás, ¿no? Es decir, no quiero hacer injusticia a ningún santo, cada uno tiene su propia característica. Hay santos que invocan los enfermos o los trabajadores de la salud, si no me equivoco es San Camilo, ¿no? Bueno, San Lucas, que era médico, según dice la tradición, también la parroquia que estaba, la capilla que estaba frente al hospital de clínicas y frente a la facultad de medicina se llamaba San Lucas por ese motivo. Perfecto. Si quieren hacer algún otro comentario así, más extenso, en todo caso, pobre a Pepe le digo que transfiera la imagen. Sí, a ver, Pepe, entonces vamos a incluir a Fernando, si se puede. Gracias. La pregunta era sobre el tema de Justamente lo que estás hablando vos, Fer, es de la doctrina del pecado original y la doctrina de también la solidaridad en la salvación. Y la doctrina del pecado original es como una especie de reverso de la medalla de la doctrina de la universal salvación de Cristo. ¿En qué sentido? Hay una primera solidaridad que tenemos que partir y que tenemos que comprender y que está muy presente en la historia nuestra, que es la solidaridad en el pecado. Tenemos que arrancar por aquí. Es decir, ciertamente desde nuestros primeros padres, desde los que, a ver, Adán y Eva son los personajes que se llaman arquetípicos que aparecen en la narración del Génesis, que fueron nuestros primeros padres, los primeros seres humanos que aparecieron sobre la tierra, que fueron dotados de una dignidad y de una capacidad de dialogar con Dios en el mismo relato del Génesis, independientemente que hayan evolucionado de especies inferiores. Eso no es contradictorio con la fe. Lo que nos interesa saber es que en cierto momento de la historia, no sé, 1 millón de años, pongamos, aparecieron esos primeros seres humanos capaces, con libertad, con inteligencia, dotados por Dios. Por supuesto, todo es creado por Dios, pero
a los seres humanos los dotó especialmente de la capacidad de diálogo, la capacidad de amar, la inteligencia y la libertad. Entonces, estos primeros seres humanos rechazaron la comunión con Dios, rechazaron la amistad con Dios, y eso es lo que se llama el pecado original, un pecado de soberbia. Y como los seres humanos somos personas, en el sentido que fuimos creados con esa capacidad innata de relacionarnos los unos con los otros, el pecado de uno repercute en los demás. Siempre esto es una realidad que lo vemos cotidianamente, como alguien que comete una miseria, que se manda una macana, digamos, eso afecta no solamente a la persona, sino a los que los rodean y por ondas concéntricas a toda la comunidad. Lo que llamamos las estructuras de pecado, fruto de personas que obraron de manera egoísta, miserable, odiando, etcétera, o simplemente ignorando al prójimo. Eso tiene repercusiones en la sociedad. Parte del corazón del ser humano que necesita siempre la conversión y tiene repercusiones en toda la sociedad. Pero eso es una historia que se viene arrastrando desde nuestros primeros padres, que al pecar influyeron en sí. Perdón, pero influencia, además de la influencia concreta de que, bueno, yo hago mal a alguien, esa persona resulta perjudicada, sino una de soberbia es un pecado espiritual, es decir, está bien lo que vos decís, no es una cuestión solamente material, sino que trae miseria, que trae desencuentro, que trae la ruptura con Dios, que es el peor, digamos, la peor consecuencia del pecado. Es decir, trae una situación de, digamos, de colapso de todas las relaciones humanas, empezando con Dios. Y trae odio, trae, digamos, el desprecio al prójimo, trae injusticia, todo eso porque uno rompe la amistad con Dios. Y por supuesto, más allá, como bien decía Fer, de las consecuencias materiales, de lo que eso puede traer, la peor de las consecuencias es que el pecado también trae una especie de muerte espiritual, mía y del prójimo. Y lo importante del dogma del pecado original es que esto se transmite desde el mismo momento de nuestra concepción por el hecho de ser humanos, de ser seres humanos, es decir, todos participamos de esta situación de ruptura porque todos somos seres humanos y tarde o temprano nosotros también asumimos este pecado, esta situación de pecado, pecando nosotros mismos. Ahora bien, y esto es lo más importante. Así como la Iglesia reconoce este dogma del pecado original, por el cual todos nos reconocemos pecadores, la excepción solo es María en cuanto a criatura, ¿no? Por el dogma de la Inmaculada Concepción. Después vamos a hablar de eso si quieren. Pero lo fundamental aquí es que la Iglesia, cuando propone ese dogma, lo que está mostrando, en el fondo, no es simplemente una mala nueva. Lo que está diciendo que es que justamente como todos pecamos en Adán, todos necesitamos ser redimidos. No hay nadie que pueda jactarse de que no necesita la redención de Cristo. O dicho de otra manera, Cristo murió por todos en la cruz. Y la salvación de Cristo llega a todas las personas, porque todas las personas cayeron, todas las personas necesitan ser rescatadas. Entonces, esta es la razón de ser de este dogma de fe verdadero, pero que apunta a la buena nueva, que es que justamente todos somos rescatados por Cristo, porque todos somos pecadores. Entonces, así como la solidaridad funciona con el pecado a nivel natural, hay una más profunda solidaridad, que es el nivel sobrenatural, que hace que la salvación de Cristo a través de los canales humanos pueda llegar a todas las personas. Todos han sido redimidos justamente
a partir de esta solidaridad natural han sido rescatados y han sido redimidos por Cristo. Cristo murió por todos en la cruz. No sé si con eso respondo. Lo que dicen acá es que no se Sí, escucha cuando cambia la cámara. Cuando cambia la cámara, que no se escucha, que se corta el sonido aparentemente cuando cambia la cámara. Ajá, ahí dice Belén bueno, y Javier. No sé, Pepe, fíjate. Bueno, se lo comentamos a Javier, a Pepe, quiero decir. Así. Aparentemente no se escuchaba cuando cambiaba de cámara. Después, bueno, Javier saluda a todos. Buenos días a todos. Problemas de Pepe. ¿Algún comentario, tanto de ustedes o de internet? Antes? Sí, por favor. ¿Querés apuntarle la cámara a Gaby? Así aparece. Para salvarnos a todos del pecado original, nos sigue salvando todos los días de todos los pecados que se siguen cometiendo, digamos. Como es Cristo no quedó en el tiempo, ¿sí? Claro. O sea que, de alguna manera, de acá a futuro, todas las cosas malas y ese pecado original que se comparte, o ese pecado que se comparte, también es salvado por Jesús todo el tiempo. ¿No es así? Muy bien, Gaby, claro, sí, sin duda es así. O sea, la Pascua venció el mal de una vez por siempre, de una vez para siempre, ¿no? Es decir, a ver, ahí se escucha. Sí, Guillermo está diciendo que sí, que se escucha, sí. Si queremos. A ver. Bueno, entonces. Decía algo. Leo de paso. Después contesto. Dice que sí, solo cuando cambian de cámara, dice Javier. Ahora no hay audio, dice Guillermo. Y bueno. Y Guillermo después dice ahora que sí se escucha. Bueno, vos fíjate, Pepe, si está mejor así, quedamos así. ¿Qué problema hay? Retomando un poco el comentario, la consulta de Gaby, por supuesto, o sea, lo que nosotros es el centro de nuestra fe, que es la Pascua, la celebración más importante en el calendario litúrgico, ¿no? De nuestra fe, es que Cristo en la cruz nos salvó definitivamente de una vez por siempre de nuestros pecados. Es decir, se renueva todos los días esa salvación en la medida, por ejemplo, que uno accede al sacramento de la confesión. Ahí es donde Cristo renueva a través de ese sacramento, por la mediación del sacerdote, nos renueva y nos libera de nuestros pecados, siempre y cuando cuente con nuestra conversión. Ahí está también el gran tema. Es decir, Cristo nos salvó de una vez para siempre, pero nosotros somos libres de aceptar ese amor y aceptar esa salvación o rechazarla. Ese es el gran drama, ¿cierto? Es decir, ya estamos salvados por Cristo. Cristo justamente en eso consistió su salvación en la cruz. Ofrecernos de manera definitiva esa posibilidad de acceder a esa salvación. Está en nosotros hacer esa permanente conversión y aceptar esa salvación que ya está presente en medio de nosotros, ¿sí? Es decir, y por eso justamente, sin duda, la salvación de Cristo llega a todos hoy en día, y a todos también antes los que antecedieron a Cristo. Habíamos hablado el otro día de también otro artículo de fe que es descendió a los infiernos. Cristo descendió a los infiernos. Y habíamos aclarado que esos infiernos no es el infierno cristiano, el infierno que nuestro dogma dice respecto de aquellos que elijan la condenación, sino el infierno que es el Sheol, es el lugar del Antiguo Testamento donde los judíos creían que esperaban todos los justos que antecedieron a Cristo la salvación del Mesías. En los últimos tiempos habían
se había profundizado mucho esta fe en la intervención decisiva del Mesías que esperaban, y ese Mesías no iba a dejar abandonado a los justos que lo antecedieron. De modo que, una vez más, y volviendo a la pregunta o comentario de Gaby, la redención de Cristo llega a todas las personas de todos los tiempos, de todos los lugares, de todo el universo. De modo que lo que tenemos que hacer nosotros es acceder a esa salvación a través de un corazón que continuamente debe convertirse y aceptar esa gracia. No sé si queda... Bien, entonces, gracias. Entonces, lo que muchas veces nosotros mismos tenemos un cierto malentendido en esto, y creemos que, o a veces que cuando nos morimos directamente nos vamos del tiempo, nos escapamos del tiempo y vamos a parar o al momento final del juicio final, o que nuestras almas quedan eternamente flotando en el cielo sin la resurrección. Después vamos a hablar de eso, pero no, tal vez no nos queda del todo claro que en el cielo también están esperando ese momento final de la resurrección. Había hablado yo de dos grandes como tensiones o expectativas. Por un lado, los santos, las almas de los santos, están en tensión esperando también esa resurrección, porque son almas. La redención no puede entenderse solo para las almas. Nosotros somos cuerpo y alma, nosotros somos seres humanos íntegros, completos, de manera que esas almas, ya en el encuentro con Dios, no es el ser humano completo el que está redimido. Por eso el dogma de la resurrección. Por eso, mejor todavía, en la raíz del dogma está la revelación de la resurrección. Cristo nos ha revelado que al final todos vamos a resucitar. Después vamos a volver sobre eso. ¿Pero por qué la resurrección? Porque no podemos entendernos plenamente felices sin lo que somos nosotros, que somos cuerpo y alma. Y cuerpo y alma capaces de relacionarnos con los demás, de entrar en comunión con los demás y con el mundo, y con Dios. Nosotros amamos a Dios, empezando por Dios mismo, por supuesto, fuente de todo, no solamente con nuestras almas, con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, con nuestras actitudes hacia el prójimo, con todo lo que es nuestras almas, se manifiestan a través de nuestra carne, de nuestra materia, de nuestros cuerpos. De modo que no podemos entender una felicidad eterna si no entendemos que vamos a recuperar plenamente esa corporeidad para ser plenamente felices y eternamente felices unos y otros. De manera que por un lado los santos están esperando esa resurrección, pero por otro lado están velando por nosotros. Aunque son plenamente felices, están también atentos a nuestro propio destino. Y fíjense esto, como lo decía una gran santa, Santa Teresita, hace poco la nombraron, Juan Pablo II, doctora de la Iglesia, Santa Teresita de Lisieux. Decía, no me interesa tanto el gozo junto al Padre como seguir participando de la salvación del mundo. Esto lo decía, por supuesto, Teresita, sabiendo que su gran destino era estar junto con el Padre, y sin embargo, ella, que quería partir junto con el Padre, sin embargo decía también que no le interesaba tanto eso como seguir participando, que de hecho es lo que está haciendo ahora Santa Teresita en el cielo, participando de la salvación del mundo, es decir, no desentendiéndose del mundo porque ya está su alma en la plena felicidad con Dios, sino justamente intercediendo por nosotros, y por eso nuestra devoción a los santos, porque están realmente presentes, porque están realmente actuando, siempre por la gracia de Dios, pero son intercesores. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestra fe como algo individual, sino como algo comunitario. Todos los santos y nuestros seres queridos, en nuestra vida personal también podemos incluirlos y pensar que están efectivamente presentes con el mundo,
Los santos, la diferencia, están canonizados, es que no es solamente nuestra piedad personal, sino una certeza de la Iglesia toda, que celebra a esos santos. Pero lo importante es que justamente están presentes, las certezas están presentes. Y miren lo que sigue diciendo Santa Teresita. No puedo, qué lindas palabras, no puedo convertir mi cielo en una fiesta mientras haya almas que salvar. No puedo estar, y diríamos, lo está diciendo proféticamente ya de lo que ella está experimentando ahora en el cielo. No puedo hacer de mi cielo una fiesta hasta que en el mundo no haya algún alma que haya que salvar, alguna persona que haya que redimir, ¿se entiende? Por eso, solo cuando vuelva Cristo en gloria, lo que habíamos dicho, ¿no? La resurrección final, ese retorno en gloria de Cristo, donde todo se va a consumar definitivamente, vamos a resucitar, el universo se va a recrear, etcétera, ya vamos a hablar de eso. Dice, solo cuando vuelva Cristo en gloria podré descansar y gozar porque estará completo el número de los elegidos. ¿Qué quiere decir? Que solo en ese momento todos aquellos que hayamos aceptado esa redención, vamos a estar plenamente redimidos, plenamente glorificados. Ya se va a haber consumado la historia, ya no va a haber personas que estén en este tiempo de peregrinación donde todavía tenemos que acceder o rechazar la salvación, sino que todos ya aquellos que hayamos querido, vamos a estar salvados. Y también lo dice el Papa emérito Benedicto, ex cardenal Ratzinger, ¿no? Gran teólogo fue siempre Ratzinger, dice lo siguiente: ¿cómo pueden, refiriéndose a los santos, ¿no? ¿Cómo pueden ellos gozar de dicha plena si también por sus pecados, fíjense qué profundo esto, porque los santos también en vida fueron pecadores, también en vida tuvieron sus propias miserias. Por supuesto, aceptaban redención y por eso están en el cielo, sin duda. Pero ellos, como todos los hombres y las mujeres de esta historia, fueron pecadores. Siempre la excepción de la Virgen María, que después vamos a explicar. Pero justamente lo que dice Benedicto, ¿no? Como, se me escapó la cita, ¿cómo pueden ellos gozar de la dicha plena si también por sus propios pecados en vida, ¿no es cierto? Por sus propios pecados están los hermanos, o sea, nosotros en la Iglesia Peregrina, estamos también sufriendo por ellos, por la solidaridad que tenemos en el mal. Fuimos redimidos, pero también esta solidaridad en el mal hace que en vida los pecados que estos santos, que fueron también pecadores, aportaron y se arrepintieron de ellos, también siguen repercutiendo en nosotros. Entonces esta reflexión profunda de Ratzinger dice, bueno, pero ¿cómo pueden entonces estos santos tener una dicha plena si todavía por su propia causa que aportaron en vida, nosotros seguimos sufriendo? Nuestros pecados y los pecados de los prójimos que se van transmitiendo también como una herencia. De todo eso, repito, Cristo nos salvó, pero es una situación real el pecado, es una situación de la cual todos los días tenemos que redimirnos. Obviamente no hace falta explicar esto, es una realidad. El cristiano es lo que tiene la certeza que hemos sido salvados de esa situación terrible que vivimos todos los días por la cruz de Cristo y que podemos, a través de los sacramentos que nos pone la Iglesia, especialmente, bueno, primero el bautismo, obviamente, pero la confesión, la Eucaristía, centro de nuestras vidas, podemos acceder a esa gracia que nos salva de nuestros pecados. Y como decía, cómo aquello que caracterizó en vida a tantos santos, una vez que están en el cielo, sus almas, es como que su propia vocación se planifica y por eso también digamos, el carisma de cada uno de los santos que son los santos patronos, qué sé yo, por ejemplo, de los carpinteros, José de Nazaret, y bueno, como que
también él, que fue un gran padre, el padre adoptivo de Jesús, pero era carpintero, bueno, puede él también interceder por todos aquellos que son artesanos, digamos, porque era su carisma. O pescadores, San Pedro. Como decía, los enfermeros aparentemente tienen como patrono a San Camilo, ¿no? Aparentemente. Bueno, los sacerdotes a San Juan María Vianney, bueno, los jóvenes a San Juan Bosco. Es decir, aquellos que caracterizó en vida a los santos, una vez que acceden al cielo, siguen ejerciendo ese carisma para acompañarnos a nosotros. Esto es una cuestión personal porque somos personas y nuestra alma queda como también impresa de ese carisma que esa persona ejerció en vida. Por eso también la razón de ser de los santos patronos. Yo no sé si hay, sí, por favor. Hay un mensaje en YouTube, Pavo Holguín dice que lo busqué especialmente y les agradezco los encuentros que hacen compartiendo este capa. Muchas gracias. Y bueno, Nati dice que es lindo recordar la vida de los santos, que aprendemos muchísimo de ellos. Y hay una preguntita de Belén que dice, tengo una duda, la resurrección es con nuestros cuerpos glorificados. ¿Qué sería? Porque dicen que es con un cuerpo perfecto, pero Jesús resucitó con las marcas de los clavos y lastimado. Fíjate, Belén, qué buena pregunta, ¿no? Fíjate, Belén, que no, un cuerpo perfecto no es un cuerpo, no digo por favor que vos lo digas, un cuerpo perfecto no son los cuerpos que nos propone nuestra cultura. Claro, es lo que acaba de poner. Y con cuerpo perfecto no digo 90, 60, 90, sino las marcas que tengamos acá, cegueras, sorderas. Vos mismo lo respondiste, Belén, también. Es decir, no es el paradigma del cultural del cuerpo que aparece en la revista Caras o en tantos otros lugares, sino que un cuerpo perfecto es un cuerpo que amó. Y por eso las llagas de Cristo se mantienen, porque son signos perfectos de su amor. Es decir, con esto Cristo nos está mostrándonos sus llagas, que un cuerpo perfecto incluye esos signos de amor. Sería imperfecto y sería para una cirugía plástica o estética, mejor dicho, para una modelo que se tiene que retocar. Pero en clave cristiana, un cuerpo perfecto refleja el amor que esa persona tuvo, y por eso las llagas de Cristo. Y tal vez nosotros, a ver, lo que nos dice la fe es que nosotros vamos a resucitar a imagen de Cristo. ¿Qué va a significar eso? Seguramente si morimos consumidos por una enfermedad cruel, no va a significar que vamos a resucitar en ese estado, pero de alguna manera vamos a resucitar con nuestro cuerpo reflejando ese amor que nos salvó, que nos redimió y que nos caracterizó en vida a nosotros personalmente. ¿Qué significa eso? Yo prefiero no avanzar más allá de eso porque tampoco lo sabemos, estaría especulando. Lo que sí te puedo decir, como vos bien lo marcaste, es que bueno, que no tenemos que ver a Cristo ahí y que ese cuerpo que aparece con esas llagas es un cuerpo perfecto para Dios, para el Padre. ¿Y por qué perfecto? Porque el amor es perfecto, porque el amor de Cristo fue perfecto y porque esas llagas reflejan ese amor perfecto. ¿Cómo será para nosotros, pobres criaturas? No sabemos. Sabemos sí que nos prometen una resurrección a imagen de Jesús, que no ocultó las llagas, sino que son signos de ese amor. Tal vez no se pueda decir mucho más. No sé si... ¿Cómo? A ver, claro, si los kilos son fruto de nuestro pecado de glotonería, seguramente no. Si tenemos un cuerpo fortachón porque estuvimos cargando cosas para construir, estoy especulando, digo, para construir cabañas y casas para el prójimo, a lo mejor sí, esa musculatura que sacamos por amor al prójimo a lo mejor está rescatada, porque
los signos del amor de Jesús se conservaron, pero ven, acordarán conmigo que lo que estoy haciendo es una especulación teológica, simplemente viendo la realidad de Jesús resucitado y escuchando a la iglesia que me dice que voy a resucitar a su imagen. Pero, como digo, ya estoy siendo imprudente en mis especulaciones, pero a ver, convencido que no son especulaciones que contrarían la fe, pero haciendo especulaciones y diciendo en el fondo que lo que tenemos que hacer es admitir nuestra ignorancia, nada más, ¿no? Adelante. Perfecto. Entonces, así como podemos decir, esto abre toda una puerta que podemos después seguir en nuestros próximos desayunos, por supuesto, pero de todas esas criaturas queríamos destacar también a María especialmente, porque María, y lo habíamos dicho, pero lo volvemos a destacar, es la única criatura, la única santa, de entre todas las almas del cielo, que también está presente entre nosotros, que también intercede, pero en cuerpo y alma. Es la única criatura que, así como fue concebida sin pecado original, es decir, no porque no fue la criatura, no porque quiso hacer Dios una excepción con ella, sino porque concentró tanto su amor en ella, como predestinada, como elegida para ser la madre del Salvador, ella también fue preservada de la corrupción, y ella, cuando celebramos hace unos días la Asunción, el 15 de agosto, lo que dice ese dogma, que ella fue asunta, que fue elevada en cuerpo y alma. Es decir, de todos los santos del cielo, ella es la única que refleja con su ser lo que nos espera a nosotros al final, esa resurrección. Por eso la intercesión de María es aún más perfecta que la intercesión del resto de los santos, aun cuando sabemos que actúan y sabemos que hacen milagros. Sin embargo, ¿por qué veneramos tanto a María? Hablamos de culto de hiperduría. Quiere decir que es un culto especial, que es una veneración especial, adoración solamente a Dios, ya sabemos, ¿cierto? Porque las criaturas no se adoran, sino que se veneran los santos. Pero de entre todos los santos, María es la única que está presente en cuerpo y alma. Por eso su intercesión es más perfecta, porque todo su ser maternal, ese ser que cuidó de Jesús en vida, que lo alumbró, que lo amamantó, que lo arropó, es decir, sus mismos gestos corporales se extienden a todos nosotros, porque está presente en cuerpo y alma entre nosotros también, de una manera misteriosa. Por eso esto también es una razón muy, muy bella para poder comprender mejor por qué de entre todos los santos tiene la Iglesia una predilección especial por la veneración y el culto de María. Porque realmente es la criatura más privilegiada por la gracia de Dios, porque ya les digo, viéndola ya anticipa a ella con su ser lo que les espera a todo el resto. Pero María, aunque está ella plenamente en cuerpo y alma glorificada, es la última en desentenderse de la historia. Ella es la principal intercesora de la historia, ¿no? Es un misterio muy bonito. No sé si hay alguna... Sí. Guillermo pregunta, la pregunta sería, en su segunda venida, en toda su gloria, ¿Jesús vendría sin los estigmas? Diría yo, a ver, de vuelta, no hay dogma al respecto, pero no, yo diría con bastante certeza teológica que no, o sea, Cristo ascendió al cielo con sus estigmas y eternamente, en la segunda persona de la Trinidad, asume la naturaleza humana de Jesús con sus estigmas, con su costado atravesado. Así como se mostró a los apóstoles, así ascendió al cielo, lo que celebramos de la ascensión de Cristo, y está eternamente, la segunda persona de la Trinidad, eternamente asume esa naturaleza humana que muestra esos signos. ¿Por qué Dios querría borrar
los signos de amor de la naturaleza humana de Cristo. Así como, digamos, asumió su naturaleza humana, el Hijo al encarnarse, y no se desentendió de esa naturaleza, sino que la misma naturaleza humana ascendió al seno de la Trinidad en la persona de Cristo, ascendió así como lo caracterizó en vida, con esos signos y esos estigmas. Cristo en gloria va a volver, pero así como ya está junto al Padre, a manifestarse a todos. De manera que Él se va a manifestar a todos así como fue glorificado. Y yo diría que esos estigmas son un signo muy fuerte de su amor hacia nosotros. ¿Por qué va a querer borrar? ¿No? Yo te quiero hacer una preguntita para volver un poquito al tema del día de hoy, que es el tema de los santos. ¿En qué sentido es útil o es saludable pedir la intercesión de los santos por nosotros, por otras personas? Es decir, ¿cuál es el poder, digamos así, de los santos, la posibilidad que tienen los santos de interceder por nosotros? ¿En qué consistiría, digamos? ¿Podemos pedirles cosas a los santos y tenemos cierta esperanza de que ellos, que tienen más manga con Jesús, porque están más cerca, por una cuestión así de cercanía, de conexión, sí, de cercanía física o metafísica? Si podemos pedirles cosas y cuál es el sentido de eso, y cuál es el efecto de eso. Ciertamente, primero que nada, no por los méritos de los santos, sino porque son, Dios quiso que fueran canales de su gracia. No son los milagros que hacen los santos, los gestos, todo lo que es la presencia, la intervención de los santos, es como canales de la única gracia de Jesucristo. Pero Dios, siempre desde el comienzo de la historia de la revelación, de la salvación, quiso mostrarse, quiso revelarse mediante los seres humanos. Dios eligió el modo comunitario y el modo humano de revelarse y llegar a nosotros. Nosotros recibimos la fe por un ser humano, no lo recibimos por infusión directa del Espíritu Santo. De modo que Dios mismo quiere, no por impotencia o por incapacidad de Dios, Dios en su dinámica de la amistad hacia el hombre siempre se sirvió de la comunidad humana. Y esa dimensión de intercesión de la comunidad humana no se corta cuando esa comunidad llega al cielo. Es Dios el que está presente, es Dios el que salva. Pero justamente, y el Espíritu Santo actúa directamente, y es Cristo el que está presente directamente, porque es el gran mediador en la Eucaristía, por ejemplo. Pero Dios, de un modo misterioso, también, sin excluir su acción, sino siendo los mismos santos canales de su acción, quiere hacerse presente también del modo comunitario a través de sus criaturas. También en la historia de salvación usó a los ángeles para hacer los mensajeros. Ángel significa mensajero. ¿Por qué eligió una criatura para hacerse mensajero si podía hablar directamente como una voz, como se le reveló a Moisés? Bueno, Dios también tiene predilección por mediadores que son criaturas para mostrar su revelación, lo cual no diluye su revelación. Es Dios el que salva, no los santos. Es Dios el que hace el milagro, no los santos. Los santos lo hacen a través de la mediación y de la gracia de Dios, ¿no? Pero es como el misterio del modo comunitario, el modo encarnado que Dios elige. Bueno, la iglesia es el sacramento encarnado de Dios, no se manifiesta directamente a nosotros como una especie de hilo vertical que solamente tiene que ver nuestra alma con Dios. Eligió un modo comunitario, eligió un otro para que nos dé la fe, eligió un otro, el sacerdote, para que, por ejemplo, nos absuelva de nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. El sacerdote es el que hace presente a Cristo en la Eucaristía. Un otro humano es el que nos bautiza y nos incorpora a la familia de Cristo, etc. Es decir, los sacramentos son canales de la gracia
que seres humanos hacen presente esa gracia sacramental. Obviamente por la iniciativa de Dios, pero son los seres humanos a través de los cuales recibimos esa gracia de Dios, ¿no? El sacramento lo llama sino eficaz de la gracia, eso es el tema de la palabra eficaz es muy importante. Exacto, porque nosotros, por ejemplo, hay signos que no son eficaces, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo puede ser un signo, pero yo cruzo en rojo y me llevan puesto. Ese, por ejemplo, es un signo no eficaz, porque es un signo que no detiene el tránsito per se, sino que depende de la libertad de querer frenar o no. En cambio, cuando el sacerdote en nombre de Cristo me absuelve, es un signo eficaz porque realiza aquello que anuncia. O sea, un signo eficaz, ¿por qué? Porque el sacerdote, cuando me está diciendo yo te perdono tus pecados, es Jesús el que me está perdonando los pecados. Es un signo, pero es un signo eficaz. El compre Coca-Cola no es un signo eficaz, ¿verdad? Aunque a veces me pueden influir subliminalmente. Y yo creo que el ejemplo del semáforo era mejor todavía, porque en esto puede haber. Pero un semáforo es un signo no eficaz porque no me hace a mí congelarme y detener el tránsito. Si yo soy un cretino, puedo seguir en la luz roja y producir un accidente. ¿Ven? Ahí está la diferencia y justamente su signo eficaz, entre otras, este caso concreto, porque Dios actúa. Acá hay dos comentarios de José, que me voy a juntar después con él a tomar un cafecito. Dice, uno de los títulos de la Virgen es medianera de todas las gracias, y uno de sus atributos es la omnipotencia suplicante. Claro, todos estos atributos son atributos que, como digo, no son propios de su naturaleza, sino que son dones que la tradición señaló como dones que a través de los cuales la Virgen intercede por nosotros. Son estos títulos, estos dones, siempre son dones que vienen de Dios. Nunca es algo que la misma criatura, sea María o sea cualquier otra criatura, tiene por sí mismo. Siempre sabemos que todo viene de Dios porque la salvación viene de Dios, porque la existencia viene de Dios. Por tanto, es una recta piedad hacia María es reconocer que ella nos lleva más perfectamente al Padre, sino a Jesucristo mismo, que es su Hijo, ¿no? Si no, sería una piedad que se iría por el lado de la idolatría y le estaríamos dando la razón a nuestros hermanos separados que nos critican por eso, cuando en realidad una piedad a María bien entendida nos lleva mucho más profundamente hacia Jesús. Sí, ¿algún otro comentario? Bien, entonces, si no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho a todos esta presencia.